Es increíble el pensar cómo una película no solo puede superar con creces a su antecesora, sino también demostrar una madurez que rara vez se ve en estas obras. Más allá del humor, la animación increíble y grandes personajes, hay uno o varios mensajes que nos sirven y podemos aplicar en nuestra vida, incluso si estamos hablando de un panda chino que hace kung fu. Aceptar el sufrimiento, vivir en el presente y elegir lo que nos define es lo que veremos hoy. Kung Fu Panda 2 habla del sufrimiento, no solo el típico que es el que otros nos provocan, sino el que con nuestras propias acciones nos provocamos a nosotros mismos. Pero para entender esto hay que analizar la película a fondo. La introducción de la misma nos cuenta la historia de Shen, el heredero de la ciudad de Godmen, un joven prometedor que tenía aspiraciones enormes. Su familia inventa los fuegos artificiales, pero este ve el potencial de los mismos como un arma. Su camino se entorpece con la aparición de una divina que advierte que si sigue por ese rumbo, quien lo frenará será un guerrero de blanco y negro. Shen sirve como un buen ejemplo de lo que sería no vivir en el presente. Es incapaz de ver todo lo que tiene y para colmo quiere más, vive constantemente en su futuro. Y como bien dijo el maestro Oogway, el destino está en el camino que tomamos para evitarlo. Así Shen aniquila a los pandas, no solo cometiendo un acto horrible, sino dándose cuenta que por no apreciar su presente, manchó su pasado para siempre. Condenado por el resto de su vida a ver solo un futuro perpetuo, buscando ese algo que siempre creyó conseguir en el sufrimiento que provoca a otros. Shen no es el mejor villano de la saga de Kung Fu Panda, pero Shen es el villano perfecto para Po. Si conocemos el concepto de Némesis, conocido más recientemente gracias a la increíble película de Spider-Man Across the Spider-Verse, entenderemos el valor de Shen como villano, puesto que es en sí una paradoja del destino. Al saber su futuro, Shen creó el escenario perfecto para que un panda se alzara para derrotarlo. O sea, no hay Shen sin Po y no hay Po sin Shen. Y no es solo ese aspecto, Shen y Po son dos caras de la misma moneda, donde la forma en que resuelven sus arcos son opuestas e increíblemente iguales. Pero para eso falta. Vamos con Po. Kung Fu Panda 2 tiene que tener el mejor Po de la saga. El personaje de Po es en sí amado por ser un guerrero con cierta inocencia, y sí, admitámoslo, estupidez. En la primera película esto no es malo, Po es un friki del Kung Fu que tiene una torpeza creada en su esencia por su falta de estado físico e inocencia en general. El problema es que al evolucionar el personaje es difícil agregar estos aspectos sin que quede mal. Es algo de lo peor que tiene la tercera película, donde el personaje se vuelve estúpido en situaciones en que necesita ser más serio, profanando cosas que idolatraba y que evocaban su lado más consciente. Aquí, si bien tiene claros resbalones, hay un balance casi perfecto. Po puede tener situaciones súper absurdas con sus amigos, a la vez de ser excéntrico en sus peleas, y tiene madera de un líder capaz, guiando a los 5 furiosos con todo su conocimiento en estrategias, para luego tener momentos donde relaja el ambiente o en que usa su faceta de ignorante para ayudar en los conflictos, como introduciendo a Mantis en el palacio. Po puede ser todo lo loco e infantil que quiera, pero respetar esos momentos serios es lo que lo hacía destacar y es lo que nos da el mejor momento de la película. Aquí ya está totalmente aclimatado, con sus amigos haciendo lo que les gusta sin volverse loco, pero entonces el maestro Shifu lo llama y desarrollamos en parte el objetivo de la película: la paz interior. La paz interior puede tener infinidad de interpretaciones, pero la forma en la que lo maneja la película siempre me ha llevado a plantear el sufrimiento como un medio para hallar la paz. Shifu explica cómo la paz puede ser hallada a través del dolor. Y no es como si pudieras golpearte el dedo chico del pie y tener un momento zen. Pero en la vida hay momentos límites que nos llevan a aprender cosas de nuestro entorno y nosotros mismos. Po de pronto descubre que tiene un pasado mucho más profundo. Esto le causa conflicto porque jamás se lo preguntó, jamás pensó en que había antes o si tenía a alguien que lo amara, que lo perdió, personas esperándolo, personas que no lo amaron. En la película lo asociamos con un trauma, una experiencia tan dolorosa que es bloqueada por el mismo Po, pero más adelante incluso se nos da otra interpretación. Ok, sí, aquí estamos. Si te gusta el contenido, dale like, suscríbete, la campanita. Quiero crear una comunidad y llegar lo más lejos posible. Así que si me dan la chance y les gusta mi contenido, comentá si es cine y si te gusta, compartí. Sigo, nos vemos. Po va a hablar con su padre, el que resulta no ser su padre biológico. Sí, tampoco superó aún ese giro de tuerca.
Y es hermoso porque esta película sabe con todas las letras cómo respetar a sus secundarios. El señor Pink ya le dio a su hijo el mejor secreto de toda la historia con su sabiduría, y es muy lindo ver cómo lo entiende. Es muy conmovedor su historia y una representación de la idea de dejar tu pasado. Lo que le tocó a Po es un padre que lo crió y lo amó lo mejor que pudo, con ternura y determinación, pero este tiene dudas y necesita entender las respuestas. ¿Quién era antes de ser quien es? Me encanta que, como en la primera, un hombre humilde como el padre de Po puede decir una frase increíble como si nada. Puede que tu historia no tenga un principio feliz, pero mira en lo que se convirtió. Porque mucha de la gran sabiduría es una respuesta a la que se llega por muchos caminos. Nunca sabes cómo una verdadera respuesta llegará a ti. Así pasamos de Po queriendo respuestas a Shen. Si jamás se le podrá cuestionar algo a la trilogía de Kung Fu Panda, son sus villanos. Y si bien en sustancia algunos no dan la talla, el diseño es increíble. Me gusta Shen, se distancia de Tai Lung en aspectos clave. Shen es un personaje sádico y malvado que está tan hundido en su propia narrativa que odia el mundo, tanto como a sí mismo. Su introducción es absorbente, lo vemos, o mejor dicho, lo escuchamos llegar, gracias al metal que carga en su cuerpo. Me gusta la forma violenta en que amenaza y se expresa, con un sadismo que no tienen otros villanos. Es un obsequio de partida. O sea que los partirá. Partes aquí, partes allá y partes de ustedes muy al fondo, manchando las paredes. Toda esta escena está hecha para plantear el gran desafío y me vuela la cabeza como el cielo se torna rojo cuando él llega, haciendo de su color principal el tono de todo a su alrededor, y nos muestran su superioridad y su amenaza. Además de todo, su diseño se basa en que para conseguir sus objetivos usa herramientas de muerte. Tiene cuchillas por todos lados, ocultas en su fachada. Tiene una cuerda, una espada en su kimono y garras en los pies. E incluso si lo asumimos un don nadie, se baja a 2 guerreros él solo, lo que muestra que no es un charlatán. Y al verse superado, despliega un arma con la que crea un parteaguas, enfrentando desafíos muy por encima de su nivel. Nos hace pensar que quizás hubiera llegado muy lejos si no hubiera usado su potencial para el mal. Pero esto, como introducción, es impresionante. Luego por fin se enteran que en la ciudad de Godmen está tomada por Shen, y esto muestra lo bueno que es Kung Fu Panda 2, siendo sin duda parte de las mejores obras de DreamWorks, donde no solo se evolucionan personajes, sino también la escala. Pasamos del pueblito de Po a una ciudad, se nos habla de las logias de maestros del Kung Fu. El enemigo a vencer no es solo un gran maestro, es un dictador y conquistador con aspiraciones colosales, que representa la innovación de la peor forma posible, como un medio para atacar a otros, simplemente muy bueno. De camino a la ciudad hay una escena que me encanta, ya que, como decía, esta película sabe usar a sus secundarios, y no solo hemos visto a Po interactuar maravillosamente con su equipo, sino que en particular él y Tigresa tienen un desarrollo increíble. Me figuro que Tigresa tuvo que aprender mucho tras ver cómo cuestionó todo lo que creía y tuvo que tener la humildad de aceptar que Po era quien estaba destinado a todo, y en lugar de ser mala con él, llega a generar muchas interacciones sinceras donde puede charlar de tú a tú con ella. También tenemos otro ejemplo de que este es el mejor Po de la saga cuando habla con Tigresa. Le dice que se enteró de que su padre no es su padre, y no es que sea estúpido, ya que él dijo al señor Pink que lo sabía, que era obvio, pero Po usa esta forma de ser tan infantil como una cubierta. En verdad lo que le duele es saber que tiene todo un pasado del que no sabe nada, pero no necesita decirlo, prefiere aclarar que su padre no es su padre. Y Tigresa, quien vio como Po ni siquiera pudo decir al hombre que le dio todo que era su hijo, entiende. Entonces, ¿qué soy? Eres mi hijo, ¿cierto? Ambos no expresan todo lo que quieren, ambos por distintas razones. Y voy a quedarme hasta el último de mis días pensando qué iba a decir Tigresa. Yo solía... Oigan, ¿de qué están hablando? Sea como sea, se acercan más y ya Tigresa tiene constancia de que a Po le pasa algo, lo que ayuda a saber cómo actuará luego. Y no es mal momento para decirlo, pero qué pedazo de escenones tiene esta película. Ya con la primera confrontación, no solo se nos hila el peligro de que es Shen, sino que se nos da una escena de acción increíble, que mezcla los golpes con la música, haciendo una armonía muy curiosa, porque estas películas son comedia, pero también son las películas con la mejor acción de DreamWorks, donde la escala solo crece y crece, primero con los bandidos, luego con la persecución del dragón y las carretas, para después la escena más increíble de todas. Paren esta película, por favor. Pero antes, Po descubre que unos maestros están atrapados, luego resulta que estos se esconden porque no ven el futuro con el arma de Shen como contrincante. Tienen la moral rota y pese a que Po hace todo lo posible, estos tienen el espíritu destruido. Es hora de rendirnos, Panda.
El Kung Fu está muerto. ¿Por qué esto es importante? No olvidemos que Po tiene problemas en su pasado, quien creía ser se desdibuja y ahora no sabe de dónde viene, pero su futuro, el Kung Fu, se pone en juego. Shen es aún mejor antagonista porque no solo le robó el pasado a Po, también pone en juego su futuro. Tras una épica persecución y comprobar que en este mundo no existe el daño de caída, por fin llegamos al tan esperado encuentro. Amo como la narrativa para ambos personajes es sumamente diferente. Shen ha pasado los últimos días con un miedo atroz de enfrentarse a aquel que está destinado a ponerle fin, pero Po no tenía idea de quién era. Una vez más su inocencia se ve justificada. Y lo siento, pero tengo que volver a hablar de él. Shen me parece una antítesis, o sea, lo contrario, perfecto de Po en muchos sentidos. No solo la existencia de uno hace la del otro, sino que sus arcos son idénticos y opuestos. Shen y Po se ven atormentados por un pasado, pero mientras que Po busca sumergirse en este, Shen escapa con todas sus fuerzas, negándose a ver algo que no sea el futuro. Ambos tienen un sufrimiento increíble en su pasado, y en su futuro el afrontarlo les dará paz, pero depende de ellos. Hasta en aspectos de diseño son tan diferentes. Shen usa cuchillos y armas todo el tiempo, con una intención asesina, mientras tanto Po va dando panzazos. Po de nuevo descubre con gran habilidad cómo emboscar a Shen y destruyen el arma, pero al activar nuevamente su trauma, Shen escapa y las capacidades de Po se ven limitadas a la mitad. Shen no había perdido el tiempo, creó un montón de armas y los atacó sin piedad. Y reitero, el momento donde a cañonazos se bajan un palacio chino antiguo mientras los protagonistas lo escalan y son perseguidos por flechas llameantes tiene que ser una de las cosas más épicas que se haya visto en toda la animación. Una culminación de sucesos increíble. Pero, ¿ahora qué? Po puso en peligro a todos sus amigos por aquello que no está dispuesto a afrontar y tampoco les quiso contar. Esa faceta de él, arrecatada e inocente, se nos muestra como algo más, como un miedo a no ser esa imagen que tiene de él, a no ser un gran guerrero, alguien digno. Tiene miedo a su debilidad y lo que sus amigos piensen de él. Tengo que ir a buscarlo. Estuvo ahí. El pavo real estuvo la última vez que vi a mis padres. Él sabe lo que pasó, de dónde vengo, quién soy. ¿Cómo Tigresa podría entenderlo? Digo, siendo tan fuerte, tan estoica, tan inclemente, tan radical. ¡Tigresa, no! Los radicales sí entendemos, pero no veré morir a mi amigo. Esta profundidad en un personaje es de lo que más amo de una película, porque no necesitamos saber toda la historia para entender que Tigresa ha experimentado ese dolor, que fuera de ese exterior duro hay un corazón que sabe lo que es estar perdido, asustado, que sabe lo que es no querer perder a un amigo. Pero por otro lado, mientras Po tenía el cuidado de la gente que le importa, Shen deja ir a la divina, quien no solo es un personaje genial, sino que es el único recuerdo que le queda a Shen de su pasado, y le vive recordando cómo él rompe aquel destino, porque de alguna manera la culpa, pero aquí todo da un vuelco. Shen solo destruye su pasado de la forma más arbitraria y egoísta posible. No respeta su legado ni a quienes lo amaron. Conquista su ciudad, destruye el trono de su padre y derrumba su hogar ancestral, mostrando esa negación al pasado, esa idea de que jamás tendrá saciedad, porque lo tenía todo y quería más. Shen no tiene vuelta atrás, pero vemos su dolor cuando la divina le dice: la copa que decidiste llenar no tiene fondo. Es hora de que detengas este disparate para que tus padres descansen en paz. Mis padres me odiaban. Te amaban tanto que haberte expulsado los mató. Me gusta porque pese a que la divina sabe lo que pasará, lo que ya predijo, no deja de intentar apelar a Shen, porque el destino se forja con acciones, no esperando a que suceda. Esta conversación en sí es otra muestra de cómo si no resolvemos nuestro pasado, nada en nuestro futuro podrá saciar aquel dolor, que será como una copa que jamás se va a llenar. Él la ignora y como un último acto de piedad la libera, sabiendo que su futuro está condenado, porque jamás vivirá con lo que hizo, con lo que fue. En parte de eso va el enfrentamiento de Shen y Po. Shen pelea con violencia y vehemencia, porque siente un profundo dolor que jamás va a sanar. Po no le va a dar saciedad. Él centró su odio en aquel que va a detenerlo, solo porque no puede aceptar que sentenció tantas veces su destino que no tiene vuelta atrás. Cuando Po lo acorrala, este busca de la manera más sádica decirle mentiras crueles que no llevan a nada. Pues ten tu respuesta.
Tus padres no te amaban. Es literalmente como si Shen se hablara a sí mismo, cuando le dice que sus padres lo odiaban, cuando le dice que el dolor no le traerá paz, que lo único que lo calmará será la muerte. ¿Qué nos dice eso del personaje de Shen? Quizá que está cavando su propia tumba. Y ahora sí, uno de los momentos más increíbles de la animación. Y probablemente el mejor de la peli. Pero prepárense porque créanme que tengo mucho que decir. El dolor es algo común. Nos toca vivirlo desde muy jóvenes y en distintas instancias. Grandes pensadores incluso han llegado a describir la vida misma como una sucesión de dolor que solo termina con la muerte. No soy tan fatalista, pero sí sé que nosotros mismos podemos ser una gran fuente de dolor. Po llega medio muerto y por azares de, literalmente el destino, se encuentra con la divina. Esta lo cura y una vez despierta, nos cuenta cómo está en su antiguo hogar, donde alguna vez Shen le quitó todo. Y aquí viene lo más interesante. La divina plantea que Po no solo no puede recordar, sino que no quiere. Ya no los reprimas. Déjalos fluir. La lucha de Po es una de resistencia porque teme a ese pasado, a que sus padres no lo amaran, a ser un desdichado, a que ese dolor no sirva para nada. Shen no podía darle respuestas porque su pasado, para alguien tan envenenado, no es más que una sucesión de frustraciones. Po escapa a su pasado, pero eso no lo hará libre. Y no todos tenemos un trauma de la infancia donde masacraron a nuestro pueblo y ahora debemos vengarnos. Bueno, yo sí, pero capaz ustedes no. Pero en la vida el sufrimiento que evitamos tiende a ser la fuente de un sufrimiento mayor. Necesitamos recordar y afrontar las cosas que no nos gustan porque acostumbrarnos al dolor no nos hace mejores. Nos vuelve fríos, vacíos, egoístas. La diferencia entre Po y Shen es que Po está dispuesto a enfrentar su pasado mientras que Shen se miente cada día. Porque no puede vivir con lo que hizo, con el hecho de que lo tenía todo y lo tiró por la borda. Este proceso, de manera más aterrizada, me recuerda a 500 días con Summer. Sí, en serio. Ahí el protagonista idealiza la relación que tuvo con una chica y su única forma de avanzar es aceptar que esta no era perfecta, que él no fue la víctima, sino alguien que ignoró señales obvias y al aceptar eso, puede seguir y no quedarse en el pasado. Piensen ustedes, en cuántas cosas evitan por el dolor que les puede costar afrontarlo. Cuántas personas están en relaciones que odian porque temen estar solos. Cuántas personas recuerdan mal su pasado porque no quieren aceptar que quizá no son víctimas, sino simplemente alguien que cometió un error. Debemos evitar ser como Shen, aferrados al rencor y por miedo a aceptar nuestros errores vivimos en sufrimiento. Personajes como BoJack Horseman representan esto de maneras más modernas y complejas, presas de sus propias narrativas, viviendo las historias que se cuentan a sí mismos. Pero luego personajes como Po, como el tío Airo, Zuko, Charlie de las ventajas de ser invisible, incluso en El gato con botas 2, vemos personajes que de las maneras más valientes aceptan el dolor que les tocó vivir y enfrentarse a ese sufrimiento para ser más grandes. Sufrir, elegir nuestras batallas, equivocarnos, nos hace grandes, nos hace fuertes y nos da las herramientas para aceptar el pasado, esperar el futuro y apreciar el presente. Po no es el artífice de su pasado, pero tiene que afrontarlo o jamás será libre. Ignorarlo solo le ha dado más sufrimiento, y hay que admitirlo. Es una escena con uno de los contextos más violentos de toda la animación. Todo el momento, toda la escena, su padre salvándolo, su madre sacrificándose. Un pasado tan oscuro no necesariamente nos hace sentir mejor, pero nos hace libres. Y tenemos que saber quiénes somos para hallar la paz, con lo bueno y lo malo. Porque Po lo entiende, aquello que ya le dijo su padre, esta vez en la voz de la divina. Tu historia podrá no tener un principio muy feliz, pero eso no te convierte en quien eres, sino el resto de tu historia, quien tú decidas ser. Su pasado no lo define, no es esa profecía, él simplemente se convirtió en quien es, gracias a todo lo que hizo, las personas que lo acompañaron, aquellos que vieron el dolor del mundo e hicieron algo grande de eso. No sabemos quién era Ping, pero encontró a un niño sin nadie y le dio una gran vida llena de amor. Tigresa supo, con todo lo que lleva dentro, convertirse en una gran amiga para quien lo necesitaba. Incluso Shi fue en la primera, aceptando a Po y ayudándolo al final. Po puede no haber tenido un gran pasado, pero su presente con el Kung Fu, con sus amigos y su padre, definitivamente es un regalo.
Pero queda un momento más para consagrar esta obra, como una de las mejores de la animación. Una vez lo afronta, es libre de ir a luchar con Shen. Una vez más, qué buenas escenas. Ver a los 5 furiosos, Shifu y otros 2 maestros, créanme que fue la gloria. Y yo lo vi en el cine gracias a los dioses. Me encanta cómo crece la tensión y las expectativas. Aquí de nuevo la adversidad se antepone. Shen se cree victorioso, pero todo lo que hace es un vacío tras otro. Mientras Po pelea por la gente que ama y que lo ama. Ese momento de la lucha cuando lo ve a los ojos, qué hijo de su madre. Pero luego volvemos a la tensión. Shen en la película no tiene nunca una derrota como tal. Vez tras vez se antepone a nuestros héroes guiado por esa venganza que lo motiva desde los lados más oscuros de su ser. Alguien como él no está hecho para ser feliz, porque todo lo que toca lo destruye. No tiene amigos, no tiene familia, no tiene herencia. Es la versión más tóxica de perseguir su futuro. Es como esa moraleja del Rey León, quien no acepta su pasado no puede saber quién es. Pero Po ya lo entiende. Tiene familia, tiene amigos, tiene futuro, tiene una razón para, no importa cuántas veces caiga, levantarse. Voluntad pura. Y es la diferencia clave. Po nunca busca venganza, no busca acabar con Shen por lo que hizo, no le guarda rencor. Po construyó una vida y la quiere defender. Ya no vive en el pasado. Cuando lo ataca, muestra cómo esta paz nos vuelve fuertes. Es una metáfora increíble, lo indestructible que es solo un individuo cuando encuentra la paz y lo incapaz que es de hacerle daño a alguien tan frágil como Shen. Una escena con una carga dramática que jamás conseguirá la saga de nuevo, y que nos regala una hermosa referencia con el buen Skittish. La siguiente escena es clave para cerrar el arco de Shen, porque la derrota de Shen no es solo el hecho de que sus barcos están hechos polvo o su gente lo haya abandonado. Shen está destruido porque no lo entiende, no entiende por qué Po tiene paz. ¿Por qué alguien que no ha tenido ni la mitad de las cosas que él tuvo puede hallar paz en su interior? Shen nunca buscó afrontar el dolor que causó, nunca quiso redimirse, ni verse como el villano de su historia. Buscó ignorar su pasado y eso le causó más y más dolor, hasta que fue lo único que conoce. Y solo un panda que encontró la paz, sufriendo mucho más que Shen, podía derrotarlo, mostrando que de haber hecho lo correcto tendría la tan ansiada paz interior. Hay que entender que Shen acabó con los pandas a la edad de Po. Lleva el doble de vida que Po, cometiendo errores sin querer mejorar. Y me gusta que de nuevo Po es inocente. No le tiene rencor, pero no le tiembla el pulso para decirle que se equivoca. No me interesa que hagan las cicatrices. Deberías, Shen. Tienes que dejar todo eso en el pasado porque simplemente no importa. Debería, claro que debería, porque el dolor no es el estado natural de las cosas, al menos no siempre. Y ahí donde más nos aterra estar, en el miedo de afrontar algo, en la incertidumbre de probar lo desconocido, es donde quizá hallaremos la paz. Pero para Shen ya es tarde, él no quiere cambiar o aprender de lo que ha vivido. Ataca a Po porque solo sabe de dolor y maldad, ya sentenció su pasado y sin un futuro solo le queda el dolor. Y esto es clave, en el momento en que morirá hace este gesto. No es miedo, no es rencor. ¿Recuerdan lo que dije antes? Donde una persona que no busca la paz solo la ve en la muerte. Si solo conocemos el dolor, ¿qué incentivo tiene existir? Shen vivió una vida de dolor por jamás aceptar el sufrimiento, y la única paz que encontró fue acabando con todo. Kung Fu Panda habla de afrontar el dolor como pocas obras que yo haya visto. Shen y Po son dos caras de una moneda. Muchas veces ese dolor, esa paz que se nos escapa perpetuamente, es solo el rechazo a afrontar lo que nos sucede. Yo, como cualquiera, no tuve una vida específicamente fácil. Y vi obras que infinitamente reflejan el dolor inevitable de la existencia, que nos sueltan el pasado y que no creen en el futuro. Pero obras como esta, obras como Kung Fu Panda 2, que nos instan a saber enfrentarnos a lo que nos toca, sea o no nuestra responsabilidad, y que nos enseñan que eso es lo que nos hace libres, lo que nos dará paz, es increíble. Quien sabe quién es no teme a estar perdido, quien acepta su pasado no teme a su futuro, y quizá pueda disfrutar su presente. Esa es la odisea de Po en esta película. A veces hallaremos cosas dentro de nosotros mismos que no sabíamos, momentos o acciones que no nos harán sentir orgullosos. A veces descubriremos que somos el villano de una historia, o que nos han hecho daño sin que lo mereciéramos.
Pero en ese momento podemos afrontarlo, buscar la paz y sentirnos orgullosos y tranquilos, ser capaces de apreciar el presente y saber quiénes somos. Ya sé quién soy. ¿En serio? Soy tu hijo. Oh, qué locura. Bueno, esto es relleno, solo es relleno para las imágenes. ¿Vieron? Cuando aparecen las imágenes al final, acá tienen que estar. Tipo, las tengo que poner porque si no me tapan el video, entonces hago este relleno. Bueno, eso era todo. Ya está, ya te puedes ir. Bueno, ¿todo bien? ¿Qué onda? ¿Todo bien? Comenta, suscríbete. Bueno, esto se empieza a poner raro, mejor no haga.